El lunes amaneció gris en la Ciudad de México. La llovizna ligera golpeaba los ventanales del antiguo Colegio San Ramón, un edificio de paredes altas y pasillos resonantes, impregnado del olor a incienso que siempre quedaba después de la misa matutina. Los alumnos, uniformados con sus camisas blancas y suéteres azul marino, corrían apresurados para llegar a sus clases, sin imaginar que ese día marcaría un antes y un después en la historia del colegio. El rumor comenzó como un murmullo tímido en la cafetería. Dicen que el nuevo profe de filosofía quemó una cruz en plena clase. La frase se repitió, se deformó y creció con cada voz que la transmitía. Pronto, el pasillo central estaba invadido por corrillos de estudiantes que comentaban lo sucedido con asombro, indignación y hasta miedo. En la dirección, la hermana Angélica, rectora del colegio, caminaba de un lado a otro con el rosario en la mano. Tenía el gesto duro y la mirada encendida por la preocupación. A cada instante, un profesor entraba para confirmar o desmentir el escándalo. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido, pero todos coincidían en un punto. El profesor Ernesto Bárcenas estaba en el centro del huracán. Antes de continuar con esta historia que estremeció a toda una comunidad y que todavía divide opiniones en México, suscríbete al canal para no perderte ni un detalle de este impactante relato que combina fe, duda y redención. Ernesto, de 38 años, recién había ingresado al colegio. De complexión delgada, barba descuidada y mirada intensa, cargaba un aire de inconformidad en cada gesto. Sus clases de filosofía eran cualquier cosa menos convencionales. Había llegado con la intención de sacudir las bases de un lugar acostumbrado a la obediencia y la repetición. Desde el primer día, sus palabras habían incomodado a más de uno. Preguntaba en voz alta, ¿qué pasaría si Dios no existiera? ¿Valdría la pena seguir rezando? Los alumnos se miraban entre sí, confundidos. Algunos sonreían con nerviosismo. Otros anotaban como si aquello fuera parte del programa oficial. Pero había quienes salían con lágrimas en los ojos, incapaces de soportar lo que consideraban una blasfemia. Ese lunes, el ambiente ya estaba caldeado cuando Ernesto, en medio de una discusión sobre símbolos religiosos y su poder sobre las masas, tomó una pequeña cruz de madera que estaba en el escritorio. La sostuvo unos segundos frente a los alumnos y dijo con voz firme, «Esto es solo un objeto. No tiene poder por sí mismo, salvo el que nosotros decidamos darle». Acto seguido, encendió un cerillo y acercó la llama al crucifijo. El silencio fue absoluto. Los ojos de los estudiantes se abrieron como platos. Cuando el fuego comenzó a consumir la madera, un grito desgarró el aire. «¡Profe! ¡No!». Un par de alumnos se levantaron asustados. Otros comenzaron a rezar en voz baja, y uno de los más pequeños corrió hacia la puerta buscando ayuda. El humo llenó el salón y el olor a madera quemada se mezcló con la tensión insoportable que había en el ambiente. Ernesto, imperturbable, dejó que la cruz se consumiera en el cenicero de metal. Su expresión era fría, pero en el fondo de su pecho algo se agitaba, un cosquilleo de duda que prefería callar. En cuestión de minutos, el caos se había desatado en todo el colegio. El padre Octavio, capellán de San Ramón, irrumpió en el aula con la sotana aún desordenada. Con voz grave y llena de indignación exclamó, «¿Qué locura es esta, profesor Bárcenas?». Los estudiantes se apartaron, como si temieran ser alcanzados por un castigo divino. Ernesto se limitó a contestar, «Es una lección. Los símbolos no deberían controlarnos». El sacerdote lo miró con furia, mientras las llamas aún humeaban en el pequeño crucifijo reducido a brasas. El incidente se propagó como fuego en pastizal seco. Para el mediodía, los padres ya estaban recibiendo llamadas y mensajes de texto. Algunos amenazaban con retirar a sus hijos del colegio. Otros pedían una sanción ejemplar. La rectora convocó a una reunión urgente del consejo académico. Esa misma tarde, Ernesto fue citado en la dirección. Mientras caminaba por los pasillos, escuchaba las voces susurrantes,
los ojos acusadores y las oraciones apresuradas que parecían seguirlo como sombras. Por primera vez en años, sintió que el peso de su rebeldía podría volverse insoportable. Pero lo que aún no sabía era que aquel acto no solo marcaría su reputación en la escuela, sino que abriría un camino inesperado hacia algo que jamás imaginó: el encuentro con aquello que había negado toda su vida. El eco del escándalo en San Ramón seguía resonando en la mente de Ernesto mientras esperaba en la dirección. La lluvia golpeaba los vitrales con insistencia, y aquel sonido lo arrastró a recuerdos que prefería mantener enterrados. Recordó a su padre, don Rigoberto Bárcenas, un hombre de voz ronca y carácter férreo, que cada domingo lo llevaba a misa en Guadalajara. Desde pequeño, Ernesto había asociado la religión con el miedo. Su padre usaba la Biblia como martillo y el confesionario como tribunal. Si el niño olvidaba una oración o mostraba alguna distracción en el templo, lo castigaba sin piedad. El Señor todo lo ve, y si no obedeces, arderás en el infierno, le repetía con severidad. A veces, más que las palabras, lo que pesaba era la mirada fría y la mano levantada, que nunca dudaba en descargar sobre la mesa o sobre su hombro. En medio de esa rigidez, su madre, Clara, trataba de suavizar la dureza con ternura. Rezaba en voz baja por las noches mientras lo arropaba. Le decía: «Dios también es amor, hijo, aunque a veces tu papá lo olvide». Sin embargo, la enfermedad la arrancó de su vida cuando Ernesto apenas tenía 10 años. Aquella pérdida lo dejó solo frente al autoritarismo de un padre que confundía fe con control. Los años de secundaria fueron un campo de batalla. Ernesto aprendió a desafiar. Cuando el sacerdote de su parroquia le preguntaba por qué nunca comulgaba, él respondía con ironía: «Porque no quiero hacer fila para un pedazo de pan». Esas frases lo hacían sentir fuerte por un instante, aunque en el fondo lo invadía un vacío que no sabía llenar. Al llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México, encontró un refugio. La Facultad de Filosofía y Letras lo recibió como un territorio libre donde podía cuestionar sin miedo. Allí descubrió a Nietzsche, Marx y Sartre. Pasaba horas en la biblioteca, sumergido en libros que le abrían caminos de pensamiento opuestos a todo lo que había vivido en casa. La filosofía se convirtió en su trinchera, su bandera contra un pasado que lo había marcado con cicatrices invisibles. En las tertulias universitarias, Ernesto solía levantar la voz más que nadie. «La religión es la excusa perfecta para someter conciencias», decía frente a sus compañeros. Algunos aplaudían, otros lo debatían con pasión, y él disfrutaba de cada intercambio como si se tratara de un combate intelectual. Cuanto más provocaba, más vivo se sentía. Detrás de ese ímpetu, sin embargo, había un dolor que no confesaba. Cuando sus amigos salían a beber y cantar en la madrugada, él regresaba solo a su pequeño cuarto de estudiante. Encendía un cigarro, miraba el techo y escuchaba en su memoria la voz de su madre: «Dios también es amor». Esa frase lo perseguía como un eco que no lograba apagar. Años después, con un título bajo el brazo y un carácter endurecido por la confrontación constante, Ernesto empezó a dar clases en universidades públicas y preparatorias privadas. Su estilo era directo, irreverente, lleno de preguntas que desafiaban lo establecido. Algunos lo consideraban brillante, otros un peligro, y esa dualidad lo acompañó siempre. Cuando le ofrecieron el puesto en el Colegio San Ramón, Ernesto lo vio como un desafío personal. «Si logro enseñar filosofía en un lugar tan cerrado, nada me detendrá», pensó. Su objetivo no era convencer a nadie de su ateísmo, sino probar que la mente crítica podía sobrevivir incluso en un terreno sagrado. Lo que no sabía era que esa decisión lo pondría de frente a sus propios fantasmas, porque en el fondo, su lucha no era contra los dogmas de los demás, sino contra la herida que nunca había sanado, la ausencia de su madre y el peso de un padre que había convertido la fe en cadenas. Mientras esperaba en la dirección del colegio, mirando el crucifijo que colgaba en la pared, se preguntó con amargura: «¿Qué pensaría mi madre de lo que soy ahora?».
El recuerdo de su sonrisa lo estremeció, y aunque quiso espantarlo, la sensación de vacío lo obligó a cerrar los ojos por un instante. Esa pregunta quedaría suspendida en su interior, como una semilla que más tarde germinaría de la forma más inesperada. El Colegio San Ramón se erguía en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, con sus muros de cantera gris y ventanales altos que parecían vigilar la plaza cercana. Era una institución con más de 100 años de tradición, fundada por una orden de religiosas que habían dedicado su vida a la enseñanza. Desde su entrada principal, adornada con un arco de hierro forjado, se respiraba solemnidad. Los días en San Ramón seguían un ritmo casi inmutable. Cada mañana, al sonar la campana, los estudiantes se reunían en el patio central para entonar el himno del colegio y elevar una oración en común. Después, las clases comenzaban bajo la vigilancia discreta de retratos enmarcados de santos y fundadores que colgaban en cada aula. En los pasillos, el murmullo de las oraciones se mezclaba con el eco de pasos apresurados y el aroma de cera derretida proveniente de la capilla. La misa semanal era el corazón de la rutina. Todos, sin excepción, asistían. Los alumnos llegaban con sus uniformes impecables y los maestros ocupaban bancas reservadas al frente. El padre Octavio, un hombre de mediana edad, cabello entrecano y voz grave, dirigía la ceremonia con firmeza. Para él, el colegio no era solo un espacio de aprendizaje, sino un terreno sagrado donde cada acción debía reflejar obediencia y respeto. La rectora, la hermana Angélica, completaba esa visión. Era una mujer de rostro severo, con arrugas profundas que hablaban de disciplina más que de ternura. Caminaba erguida por los pasillos, con el rosario en la mano y la mirada penetrante. Cuando hablaba, todos guardaban silencio. Creía que el deber del colegio era formar no solo mentes, sino almas dóciles al servicio de Dios y la comunidad. En medio de ese entorno, la llegada de Ernesto se sintió como una ráfaga de aire extraño. Su estilo desenfadado, sus preguntas incómodas y su actitud desafiante contrastaban con el ambiente de recogimiento que dominaba la institución. Mientras la mayoría de los profesores se limitaban a repetir lecciones establecidas, él invitaba a sus alumnos a pensar, a cuestionar, a dudar. Fue en ese contexto donde apareció Sofía, una de las estudiantes más destacadas del colegio. Tenía 16 años, cabello castaño recogido en una trenza y unos ojos brillantes llenos de curiosidad. Hija de una familia profundamente religiosa, había crecido entre rezos, procesiones y peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, poseía una mente despierta y una inteligencia aguda que la hacía sobresalir en todas las materias. El primer encuentro entre Sofía y Ernesto dejó huella en ambos. Durante una clase, cuando él preguntó, ¿qué sentido tiene creer en algo que no podemos comprobar?, Sofía levantó la mano y respondió con voz firme, no todo lo valioso en la vida puede comprobarse. El amor de una madre, por ejemplo, ¿acaso necesita pruebas científicas para ser real? El salón quedó en silencio. Ernesto, sorprendido por la madurez de aquella joven, se limitó a sonreír con cierta ironía. «Tienes razón», contestó, «pero también es cierto que el amor puede confundirse con la costumbre o el miedo. ¿Cómo distinguirlo?». Esa interacción despertó un interés mutuo. Para Ernesto, Sofía representaba un desafío intelectual. Para ella, el profesor era una figura inquietante que la obligaba a pensar más allá de lo que había aprendido en catecismo. No todos compartían esa disposición. Muchos alumnos se sentían incómodos con las provocaciones de Ernesto. Algunos murmuraban que su manera de enseñar era irrespetuosa, otros simplemente lo evitaban. En las reuniones de maestros, la hermana Angélica escuchaba quejas veladas. Ese profesor va a sembrar dudas peligrosas. El padre Octavio, más directo, advertía, no podemos permitir que un espíritu rebelde altere el orden de nuestra misión. La tensión crecía, aunque todavía no había estallado del todo. Los pasillos parecían cargados de electricidad cada vez que Ernesto pasaba, y los susurros lo seguían como sombras. Sin embargo, él se mantenía firme, convencido de que su tarea no era complacer a nadie,
sino sacudir conciencias. Esa resistencia inicial era apenas el inicio. Las diferencias entre su visión del mundo y la tradición férrea del colegio estaban destinadas a chocar de manera inevitable. Y Sofía, con su fe sincera y su inteligencia despierta, pronto se convertiría en el puente, y también en el campo de batalla, donde esas fuerzas opuestas habrían de encontrarse. La primera semana de Ernesto en el aula fue como encender una chispa en un campo reseco. El ambiente solemne de San Ramón se veía alterado cada vez que él cruzaba el umbral del salón con su portafolio gastado y esa mirada que parecía desafiar a todos. Desde el primer instante, dejó claro que sus clases no serían una extensión del catecismo, sino un espacio de preguntas incómodas. La filosofía no busca respuestas fáciles, declaró frente a sus alumnos. Busca incomodarnos, sacarnos de la rutina de repetir lo que otros dicen. Así que hoy quiero que se pregunten, ¿qué pasaría si Dios no existiera? El murmullo fue inmediato. Algunos se rieron nerviosos, otros se miraron indignados, y un par bajaron la cabeza como si esa sola pregunta fuera una ofensa. Sofía, sentada en la segunda fila, alzó la mirada con curiosidad. Ernesto notó sus ojos atentos y decidió presionar un poco más. ¿Rezarían igual si supieran que no hay nadie escuchando? Un chico al fondo, de nombre Javier, levantó la mano con brusquedad. Tenía la voz temblorosa, pero cargada de convicción. Claro que sí, profe. Porque Dios sí existe y está con nosotros. La Biblia lo dice. Ernesto sonrió con ironía. La Biblia es un libro, Javier. Interesante, valioso, pero un libro al fin. ¿Por qué darle más autoridad que a otros textos? El silencio fue pesado. Varias miradas se clavaron en Sofía, como esperando que ella respondiera. La joven tragó saliva, acomodó su trenza y habló con calma. Porque ese libro no solo cuenta historias, profe, ha cambiado vidas. Ha dado esperanza donde no había nada. La respuesta sorprendió a Ernesto. Durante un segundo no supo qué decir. Finalmente replicó, tal vez la esperanza es la forma más dulce de engañarnos. Ese intercambio dejó al salón dividido. Algunos alumnos asentían, fascinados por el reto intelectual. Otros se sentían traicionados por la simple idea de poner en duda aquello que sus familias les habían inculcado desde la infancia. Con el paso de los días, la tensión aumentó. Ernesto seguía lanzando preguntas punzantes. ¿Qué significa el bien y el mal si no hay un juez supremo? ¿Amamos a Dios por amor o por miedo? Cada clase era un duelo, una mezcla de curiosidad y resistencia. Sofía se convirtió en su interlocutora más constante, respondiendo con argumentos claros, pero sin perder el tono respetuoso. Aquella dinámica despertaba admiración en algunos, pero alarma en otros. Las reacciones fuera del aula no tardaron en llegar. En los pasillos, grupos de alumnos comentaban lo ocurrido. «Ese profe quiere que dejemos de creer», susurraba una chica con lágrimas en los ojos. «No, lo que quiere es que pensemos», contestaba otro, aunque con cierta inseguridad. El choque llegó también a las casas. Sofía, al llegar una tarde, encontró a su madre preparando la cena. Con voz seria le preguntó, «¿Es cierto que ese maestro dice que Dios no existe?» La joven vaciló antes de responder. «No lo dice así, solo hace preguntas difíciles». La madre la miró fijamente, dejando el cuchillo sobre la tabla. «Las preguntas que nos apartan de la fe no son inocentes, hija. Ten cuidado». Sofía guardó silencio, pero en su interior sentía una mezcla de inquietud y fascinación. Algo en las clases de Ernesto removía preguntas que nunca se había atrevido a formular. Mientras tanto, en la sala de profesores, los murmullos se volvían cada vez más claros. La hermana Angélica escuchaba con los labios apretados mientras un maestro de matemáticas comentaba, «Ese hombre va a terminar confundiendo a los muchachos». El padre Octavio asentía con el ceño fruncido. «La duda es la antesala de la pérdida de fe. Debemos actuar antes de que sea tarde». Ernesto, sin embargo, parecía ajeno a todo. Caminaba por los pasillos con paso firme, como si el juicio de los demás no le afectara.
Pero en las noches, en la soledad de su departamento, se preguntaba si no estaba repitiendo la rigidez de su padre, aunque con otro disfraz, la de imponer la duda en lugar de la fe. La tensión en el colegio crecía como una ola que estaba a punto de romperse, y sería en ese ambiente cargado donde un gesto radical lo empujaría a cruzar una línea que no tendría marcha atrás. El aire en el salón estaba cargado desde que comenzó la clase. Ernesto había llegado con un gesto más severo de lo habitual, como si algo en su interior estuviera a punto de estallar. Los alumnos lo percibieron. Las plumas se movían con lentitud sobre los cuadernos y hasta las risas nerviosas parecían apagadas. Se acercó al escritorio y, después de unos segundos de silencio, tomó una pequeña cruz de madera que reposaba junto a los libros de catecismo. La sostuvo en alto, dejando que todos la vieran. «Este símbolo», dijo con voz firme, «tiene poder únicamente porque ustedes se lo otorgan». Los estudiantes se miraron entre sí. Algunos fruncieron el ceño, otros bajaron la vista, y Sofía, desde la segunda fila, apretó con fuerza su rosario entre las manos. ¿Qué pasaría si dejara de ser un objeto sagrado y se convirtiera en simple madera? Continuó Ernesto, con una chispa de provocación en los ojos. Sacó de su bolsillo una cajetilla de cerillos. El simple sonido del fósforo al encenderse provocó un murmullo colectivo. Nadie se movió. El resplandor de la pequeña flama iluminó su rostro y en ese instante el tiempo pareció detenerse. «Miren», susurró. «Esto es lo que ocurre cuando le damos poder a un trozo de madera». Acercó el cerillo a la cruz. La llama prendió con rapidez, consumiendo la superficie barnizada. El olor a madera quemada invadió el salón, mezclándose con el aroma a papel y tiza. «¡Profe, no!», gritó Javier poniéndose de pie. Sus ojos estaban rojos de la indignación. Algunos alumnos comenzaron a rezar en voz baja. Una chica rompió en llanto y otro salió corriendo hacia la puerta, desesperado por buscar ayuda. El crucifijo ardía en el cenicero metálico, crepitando mientras el humo se elevaba en espirales oscuras. Ernesto los observaba en silencio, intentando mantener la calma exterior, pero dentro de sí algo palpitaba con fuerza, una mezcla de desafío y vacío. Sentía el poder de controlar el ambiente, de dominar la atención, pero también un vértigo extraño que lo hacía dudar de su propio acto. La puerta se abrió de golpe. El padre Octavio irrumpió con paso apresurado, la sotana desordenada y el rostro enrojecido por la furia. «Profesor Bárcenas, deténgase inmediatamente. ¿Qué locura es esta?». Los estudiantes se apartaron, como si temieran que el sacerdote y el profesor fueran a enfrentarse ahí mismo. Sofía no apartaba los ojos del crucifijo reducido a brasas. Ernesto se limitó a contestar con voz seca: «Es solo un objeto. El valor que ustedes le dan es el que lo hace especial». «No es un objeto cualquiera», replicó el padre Octavio con firmeza. «Es el símbolo de nuestra fe, el recordatorio del sacrificio más grande». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el crujido de la madera que terminaba de consumirse. La hermana Angélica apareció minutos después, con el rostro rígido y los labios apretados. Miró el cenicero, luego a Ernesto y finalmente a los alumnos, algunos aún llorando. «Profesor Bárcenas», dijo con voz cortante, «acompáñeme a la dirección, ahora mismo». Ernesto asintió sin protestar. Dejó que lo escoltaran mientras los murmullos crecían detrás de él como un río desbordado. Caminó por los pasillos bajo la mirada acusadora de estudiantes y maestros. Algunos rezaban en voz alta al verlo pasar, otros se limitaban a mirarlo con indignación. En la dirección, la rectora lo miró fijamente. «¿Se da cuenta de lo que ha hecho?», preguntó con frialdad. «He demostrado que la fe no reside en un objeto», respondió él, intentando sonar seguro, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. «Ha ofendido a toda una comunidad. Tendremos que tomar medidas». El veredicto fue inmediato: suspensión temporal. La noticia corrió con velocidad. Padres comenzaron a llamar exigiendo su despido definitivo. Algunos amenazaban con retirar a sus hijos del colegio. La prensa local, siempre atenta a cualquier controversia,
Empezó a rondar los alrededores de San Ramón en busca de declaraciones. Ernesto, de regreso en su departamento esa noche, encendió un cigarro y miró fijamente la flama del encendedor. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió orgullo por su acto. Algo en su interior lo incomodaba, como si la cruz que había quemado siguiera ardiendo dentro de él. El incidente había traspasado la línea de lo académico, y aunque trató de convencerse de que todo formaba parte de su enseñanza, no podía escapar a la sensación de que había abierto una herida más profunda de lo que estaba dispuesto a aceptar. El día después del incidente, el Colegio San Ramón amaneció con un silencio extraño, como si los muros centenarios guardaran un secreto doloroso. Sin embargo, bastó que la primera campana sonara para que la calma se rompiera en un murmullo incesante. Los alumnos comentaban lo ocurrido con nerviosismo, algunos indignados, otros fascinados por lo que habían presenciado. En la entrada principal, varios padres de familia se aglomeraron exigiendo hablar con la hermana Angélica. Una madre, con el rostro enrojecido por la ira, gritaba: «Ese hombre no puede volver a pisar este colegio. Quemar una cruz es un sacrilegio imperdonable». Otro padre, más sereno pero firme, añadió: «Mis hijos no vienen aquí a que les destruyan la fe. Si no lo despiden, los sacaré de inmediato». La rectora escuchaba con el rosario en la mano, apretando cada cuenta como si fueran anclas contra la tormenta. Prometió que el consejo académico evaluaría la situación con seriedad, pero en su interior ya sentía que el peso de la comunidad exigía una decisión drástica. La noticia no tardó en salir del colegio. Una reportera de un canal local entrevistaba a padres en la acera. Las cámaras captaban rostros indignados, declaraciones exaltadas, y algunos titulares comenzaron a circular en redes sociales. «Profesor quema cruz frente a alumnos en colegio católico». En cuestión de horas, la controversia se había vuelto pública. Dentro de las aulas el ambiente era tenso. Los estudiantes hablaban en voz baja, temiendo ser escuchados. Algunos repetían que Ernesto era un blasfemo, un enemigo de la fe, pero también había quienes lo defendían. Javier, aún molesto por lo sucedido, discutía con un compañero en el recreo. «Ese profe se pasó. No tenía derecho a hacer lo que hizo». «Tal vez solo quiso hacernos pensar», replicó el otro chico, encogiéndose de hombros. «Mi hermano en la universidad dice que eso es filosofía». Sofía, que escuchaba la discusión desde una banca cercana, permanecía en silencio. Su corazón estaba dividido. Por un lado, la indignación la quemaba. La cruz representaba algo sagrado para ella. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar de recordar la expresión de Ernesto al mirar las llamas. No era orgullo lo que vio en sus ojos, sino un vacío inquietante. Esa noche, en su casa, Sofía fue abordada por su madre. «Hija, dime la verdad. ¿Estabas ahí cuando ese hombre cometió esa barbaridad?» «Sí, mamá, lo vi todo», respondió, bajando la mirada. «¿Y no entiendes que eso es obra del demonio?» Sofía no contestó. Se limitó a abrazar su rosario con fuerza, mientras en su interior se abría una grieta de preguntas que no se atrevía a confesar. Mientras tanto, Ernesto pasaba sus días de suspensión en su departamento. La televisión encendida mostraba noticieros que hablaban de él como si fuera un criminal. Escuchaba frases como «indignación en comunidad católica» o «maestro anticristiano en colegio privado». Cada palabra lo golpeaba, aunque intentaba disimular. Recibió algunos mensajes de apoyo de estudiantes que lo defendían en redes sociales. Uno de ellos decía: «Profe, yo entendí lo que quiso decir, no todos lo odiamos». Aquellas palabras lo sorprendieron. Creía que estaba solo, pero descubrió que algunos lo habían visto con otros ojos. Sin embargo, los ataques eran más numerosos. Correos llenos de insultos llegaron a su bandeja. Vecinos lo miraban con desconfianza en el edificio. Hasta el hombre de la tienda de la esquina, que solía saludarlo con cordialidad, ahora le evitaba la mirada. En el colegio, la presión aumentaba. Algunos maestros proponían despedirlo de inmediato. El padre Octavio fue categórico en la reunión del consejo. «No podemos permitir que un hombre así siga sembrando dudas. San Ramón es tierra de fe, no de provocaciones.
Pero hubo voces distintas. Una profesora de literatura levantó la mano y dijo: «Quizás se equivocó en su método, pero no podemos negar que logró que los alumnos pensaran. ¿Acaso no es también nuestra misión enseñar a razonar?» La hermana Angélica guardó silencio. Sabía que cualquier decisión dividiría a la comunidad. En medio de todo ese caos, el nombre de Ernesto seguía creciendo fuera de los muros del colegio. Algunos lo llamaban hereje, otros héroe de la libertad de pensamiento. Él, encerrado en su pequeño departamento, apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la cruz en llamas regresaba a su mente. Y con ella, la sensación incómoda de que había cruzado una línea de la que ya no podía volver atrás. La suspensión se prolongó más de lo que Ernesto había imaginado. Pasaba los días encerrado en su pequeño departamento de la colonia Roma, un lugar con paredes descascaradas y ventanas que dejaban pasar el ruido constante de la ciudad. El bullicio de los coches y los vendedores ambulantes contrastaba con el silencio opresivo de su interior. Encendía un cigarro tras otro, mirando el humo elevarse en espirales como si fueran preguntas sin respuesta. En la mesa, los periódicos locales desplegaban titulares que lo señalaban como profesor irreverente y enemigo de la fe. Cada palabra escrita parecía un clavo más en la cruz que ahora cargaba sin querer. El teléfono sonaba de vez en cuando, pero casi nunca contestaba. Sabía que eran llamadas de periodistas o de antiguos colegas que buscaban detalles. Una tarde lo tomó al azar y escuchó la voz de su hermana mayor, Leticia. «Ernesto, ¿qué hiciste? Papá está furioso. Dice que le avergüenzas». Él respiró hondo antes de responder. «No hice nada malo. Solo mostré que la fe no depende de un pedazo de madera». «¿Y tenías que hacerlo en un colegio católico? ¿Con niños?», replicó ella con tono severo. Ernesto colgó sin despedirse. La conversación le dejó un sabor amargo, como si hubiera vuelto a la mesa de su infancia, frente al juicio implacable de su padre. Las noches eran las más pesadas. Se recostaba en el sofá, incapaz de conciliar el sueño, mientras la ciudad se apagaba lentamente afuera. En esos momentos de silencio lo asaltaban dudas que nunca había querido enfrentar. ¿Había cruzado la línea? ¿Realmente enseñaba o solo buscaba provocar? Una madrugada, mientras la lluvia golpeaba con furia las persianas, el cansancio lo venció y se quedó dormido con la ropa puesta. De pronto, entre sueños, escuchó una voz clara, suave, que parecía surgir desde lo más hondo de su mente. «¿Por qué dudas tanto?». Ernesto despertó sobresaltado, el corazón acelerado. Miró a su alrededor. No había nadie. El departamento seguía igual de vacío, con la luz del poste de la calle filtrándose por la ventana. Se levantó, bebió un vaso de agua y trató de convencerse de que era fruto del agotamiento. «No estoy perdiendo la cabeza», murmuró para sí mismo, aunque la inseguridad lo traicionaba. Los días siguientes, esa experiencia lo acompañó como una sombra. Mientras caminaba por la ciudad para despejarse, veía crucifijos en puestos de mercado, en taxis, en collares que vendían los artesanos. Nunca les había prestado atención, pero ahora cada uno parecía devolverle la mirada, como recordándole lo que había hecho. Una tarde se sentó en un café cercano a la Alameda Central. Observaba a la gente pasar, familias enteras con niños corriendo, parejas tomadas de la mano, ancianos rezando en silencio frente a la iglesia. Una parte de él sintió envidia. «Ellos creen sin cuestionar», pensó. «Yo me he pasado la vida buscando respuestas, y lo único que he encontrado es soledad». La incomodidad crecía. Intentaba concentrarse en lecturas filosóficas, pero las palabras parecían huecas. Los argumentos que antes lo llenaban de orgullo, ahora se le antojaban repetidos como un eco sin fuerza. Recordó a Sofía, su alumna, con esa mirada firme que le sostuvo el día de la discusión. «No todo lo valioso necesita pruebas», había dicho ella. Esa frase lo perseguía con insistencia. Esa noche, de regreso en su departamento, apagó todas las luces y se recostó en el sofá. Cerró los ojos intentando dormir,
pero el silencio era tan profundo que parecía un grito. Entonces, de nuevo, la misma voz suave emergió en su interior. «No estás solo». Ernesto abrió los ojos de golpe, sudando frío. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Caminó de un lado a otro, tratando de convencerse de que era solo producto de su mente agotada. Sin embargo, el tono de la voz no se parecía a ningún recuerdo, a ninguna persona de su pasado. Era algo distinto, íntimo, cercano. Se dejó caer en la cama con el pecho agitado. Por primera vez en años, sintió miedo, no del juicio de los demás, sino de enfrentar lo que llevaba dentro. El silencio de la madrugada lo envolvió, y con él la certeza de que algo o alguien lo estaba llamando. Tras varios días de incertidumbre y presión externa, el Consejo Académico del Colegio San Ramón decidió darle a Ernesto una última oportunidad. La medida fue tajante. Volvería a sus clases bajo observación directa del padre Octavio y con la condición de evitar cualquier provocación. Ernesto aceptó sin discutir. No era resignación, sino una extraña mezcla de cansancio y curiosidad por lo que aún podía ocurrir. El día de su regreso, el colegio parecía contener la respiración. Los pasillos estaban más silenciosos de lo normal y las miradas de alumnos y profesores lo seguían como si fuese un intruso. Algunos lo observaban con hostilidad, otros con intriga, pero nadie con indiferencia. El eco de sus pasos resonaba más fuerte que nunca en aquel edificio de cantera. Cuando entró al salón, notó la tensión inmediata. Los alumnos se mantenían rígidos, esperando el primer movimiento. Sofía, sentada como siempre en la segunda fila, lo miraba con un gesto distinto. Ya no era solo curiosidad, sino una mezcla de expectativa y cautela. Ernesto dejó sus libros sobre el escritorio y respiró hondo. «Hoy hablaremos de la verdad», dijo con voz más serena que en otras ocasiones. «La verdad puede ser incómoda, pero también puede liberarnos». Mientras escribía esa palabra en el pizarrón, la luz del salón titiló. Primero fue un parpadeo breve, luego un apagón repentino que dejó todo en penumbras. Se escucharon murmullos de miedo, sillas arrastrándose, respiraciones agitadas. En medio de esa oscuridad, Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró la cabeza y, en el rincón del aula, una silueta comenzó a delinearse. No era sombra ni reflejo, era la figura clara de un hombre vestido con una túnica blanca, los brazos extendidos y las manos marcadas con señales visibles. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Los estudiantes guardaron silencio absoluto, como si también percibieran algo fuera de lo normal, aunque sus ojos parecían incapaces de distinguir lo mismo que Ernesto veía. La figura avanzó despacio hasta quedar frente a él. Su rostro transmitía una paz imposible de describir, una mezcla de dulzura y firmeza que desarmaba cualquier defensa. Ernesto, con la voz quebrada, murmuró apenas, «¿Quién eres?». La respuesta fue serena, profunda, como un eco que no venía de fuera, sino de dentro de su pecho. «Tú también fuiste amado, solo no supiste cómo recibirlo». Ernesto sintió que las rodillas le flaqueaban. El salón entero parecía desaparecer a su alrededor. Por un instante, las dudas que había cultivado toda su vida se desmoronaron como muros frágiles. Recordó la sonrisa de su madre, las oraciones que repetía en voz baja cuando lo arropaba. Aquellas palabras que él había despreciado cobraban sentido en un solo latido. La figura extendió una mano hacia él. El profesor quiso retroceder, pero no pudo moverse. Una oleada de calor lo envolvió, no como fuego que quema, sino como un abrazo que sana. Lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera contenerlas. «¿Por qué yo?», susurró apenas audible. La voz respondió con ternura inquebrantable. «Porque siempre estuve contigo, incluso cuando me negabas». Entonces, de pronto, las luces del salón volvieron. Los alumnos miraban confundidos, algunos nerviosos por el apagón repentino,
otros riendo con alivio. Nadie parecía haber visto lo que Ernesto presenció. Para ellos, solo había sido un corte de energía. Él, en cambio, permanecía inmóvil, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. Miró a Sofía, que lo observaba con atención. Su expresión era distinta a la de los demás. No parecía confundida, sino intrigada, como si hubiera percibido que algo más había sucedido. El padre Octavio, sentado al fondo para vigilarlo, se levantó con gesto preocupado. «Profesor Bárcenas, ¿se encuentra bien? Se le ve pálido». Ernesto tragó saliva y forzó una respuesta. «Sí, solo me mareé un poco». Pero en su interior sabía que lo que acababa de experimentar no podía reducirse a un mareo. Lo había visto, lo había sentido, y esa presencia lo había marcado de una manera imposible de ignorar. Mientras la clase continuaba entre la incomodidad y el desconcierto, Ernesto supo que su vida acababa de cruzar un umbral invisible. Ya nada sería igual. La clase terminó con un aire extraño. Los alumnos recogieron sus cosas y salieron en grupos pequeños, hablando en susurros. Nadie parecía haber notado lo que Ernesto había visto, pero él sentía que aún llevaba el peso de aquella mirada sobre su pecho. El murmullo del pasillo se le antojaba lejano, como si estuviera detrás de un cristal. Se quedó unos minutos en el salón vacío, observando el pizarrón donde aún estaba escrita la palabra verdad. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido una larga distancia. Al pasar la mano por su frente, notó el sudor frío. Quiso convencerse de que había sido una ilusión, un producto de la tensión acumulada, pero en lo profundo de su interior sabía que no podía reducirlo a un simple desvarío. Esa noche, en su departamento, se sirvió un vaso de whisky y se sentó frente a la ventana abierta. La ciudad se desplegaba con sus luces vibrantes y su ruido constante, pero él apenas podía concentrarse. Cerró los ojos y la voz regresó a su memoria. «Tú también fuiste amado». Las palabras resonaban con fuerza, como si aún vibraran dentro de su pecho. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró en voz baja, apretando el vaso entre sus manos. Los días siguientes, sus clases cambiaron de tono sin que él lo buscara. Ya no había preguntas cargadas de ironía, ni provocaciones directas. Hablaba con un respeto inusual, como si cada palabra requiriera más cuidado del habitual. Los alumnos notaron la diferencia. Algunos lo celebraban en silencio, aliviados por el ambiente menos tenso. Otros se mostraban intrigados, preguntándose qué había pasado con aquel profesor desafiante. Sofía fue la primera en acercarse al final de una clase. Se quedó unos segundos de pie junto a su escritorio, hasta que él levantó la mirada. «Profe, ¿está bien?» Se le nota distinto. Ernesto tragó saliva antes de contestar. «Digamos que estoy cansado, tal vez demasiado cansado». «No parece solo cansancio», insistió ella observándolo con atención. «Es como si hubiera visto algo que lo cambió». La franqueza de la joven lo desconcertó. Por un instante pensó en confesarle la verdad, contarle lo que había presenciado, pero temió sonar ridículo o vulnerable. Se limitó a decir: «Sofía, a veces uno se da cuenta de que no tiene todas las respuestas». Ella sonrió con suavidad. «Eso no es malo, profe. La fe también empieza cuando uno se da cuenta de que no lo entiende todo». Esa conversación lo dejó inquieto. En el camino de regreso a su departamento, repasaba cada palabra. La fe empieza cuando uno se da cuenta de que no lo entiende todo. ¿No era ese el terreno que siempre había rechazado? Y sin embargo, algo en él pedía a gritos rendirse a esa incertidumbre. El padre Octavio también notó el cambio. Tras observar una de sus clases, lo llamó aparte en el pasillo. «Profesor Bárcenas, lo veo más moderado. ¿Qué ocurrió?» Ernesto lo miró fijamente, buscando rastros de juicio en su rostro. «Nada en particular. Solo estoy tratando de no repetir errores». El sacerdote lo evaluó en silencio, como si pudiera leer más allá de sus palabras. Finalmente dijo: «Cuando el corazón es tocado por algo más grande que uno mismo,
Es difícil esconderlo. Ernesto no respondió. Sintió que aquellas palabras lo atravesaban, aunque se resistiera a admitirlo. Esa noche volvió a escuchar la voz en su interior. No fueron frases largas, apenas un susurro que le devolvió la calma. No tengas miedo. Se llevó las manos al rostro y por primera vez en muchos años lloró sin contenerse. No era tristeza ni rabia, era una mezcla extraña de alivio y desorientación. El silencio de su departamento se volvió distinto. Ya no lo sentía como un vacío, sino como un espacio donde algo invisible lo acompañaba. No sabía cómo explicarlo, pero entendía que lo que había ocurrido en el salón no había sido producto de su imaginación. Mientras intentaba conciliar el sueño, pensó en lo que diría a sus alumnos al día siguiente. No tenía respuestas claras, pero estaba seguro de algo. No podía seguir siendo el mismo hombre de antes. El cambio en Ernesto no pasó desapercibido. Sus clases, antes tensas y desafiantes, se volvieron espacios de reflexión más serenos. Hablaba de filosofía sin el filo de la provocación, planteando dudas con un respeto que desconcertaba a los alumnos. Algunos comenzaron a escucharlo con mayor interés, pues sentían que había sinceridad en su voz, no solo la necesidad de escandalizar. Una tarde, mientras revisaba trabajos en la biblioteca del colegio, sus ojos se detuvieron en un estante apartado donde reposaban varias Biblias gastadas por el uso. Durante años había evitado tocarlas, convencido de que no le aportaban nada. Sin embargo, esta vez algo lo impulsó a tomar una. Se sentó, la abrió al azar y leyó en voz baja. «No tengas miedo, porque yo estoy contigo». La frase lo estremeció. Cerró el libro con rapidez, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo hubiera visto. Su corazón latía acelerado. Era la misma voz que había escuchado en las noches, ahora plasmada en tinta sobre papel. Esa misma semana buscó un encuentro con el padre Octavio. Lo encontró en la capilla, encendiendo velas antes de la misa. El sacerdote lo miró con sorpresa cuando Ernesto se acercó. «Padre, necesito hablar con usted». «Claro, profesor. ¿De qué se trata?» Se sentaron en una banca lateral. Ernesto vaciló antes de confesar. «He leído los evangelios, y no sé por qué, pero siento que me hablan directamente». Nunca lo había sentido así. El sacerdote lo escuchó con calma, sin interrumpir. Cuando la palabra toca el corazón, no hay explicación racional suficiente. Lo importante es lo que haces después con ese llamado. Ernesto bajó la cabeza. «No quiero engañarme. He pasado toda mi vida negando lo que otros creen. Y ahora, de pronto, ¿debo aceptar que estaba equivocado?» «No se trata de aceptar una derrota», respondió Octavio. «Se trata de reconocer que estabas buscando en el lugar equivocado». Las palabras resonaron en su interior como campanas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió necesidad de discutir. Solo guardó silencio, con los ojos fijos en una de las velas encendidas. Esa noche, solo en su departamento, los recuerdos de su madre volvieron con fuerza. La imaginó de pie en la cocina, rezando en voz baja mientras preparaba la cena. La vio en la iglesia, con los ojos cerrados y las manos juntas, pidiendo por él. La culpa lo golpeó como una ola. Había despreciado aquellas oraciones, y sin embargo, ahora entendía que eran un acto de amor desesperado. Se sentó en el suelo y lloró. No de rabia, como lo hacía en su juventud, sino de dolor por lo que había perdido y de alivio por lo que ahora descubría. Al día siguiente, Sofía se acercó nuevamente. Llevaba en la mano un pequeño rosario de cuentas de madera. «Profe, quiero darle esto», dijo, extendiéndoselo. Ernesto la miró sorprendido. «No puedo aceptarlo. Es tuyo. Tiene valor para ti». «Precisamente por eso, creo que le servirá más a usted ahora». Él tomó el rosario con manos temblorosas. Sintió el calor de las cuentas, como si guardaran la fe de generaciones. «Gracias, Sofía». «No sé qué decir. No diga nada. Solo guárdelo cerca». Ese gesto lo conmovió más de lo que esperaba. Esa noche lo colocó sobre su mesa de noche. No rezó, pero lo sostuvo entre sus dedos como un puente hacia algo que apenas comenzaba a comprender. Los días siguientes
se convirtieron en un tiempo de búsqueda. Ernesto continuó leyendo los evangelios en secreto, subrayando frases que parecían responder a sus propias dudas. Se sorprendía al descubrir que la Biblia no era un manual de amenazas, como lo había vivido con su padre, sino una fuente de consuelo y desafío al mismo tiempo. Aunque no lo admitía abiertamente, sentía que algo dentro de él se estaba moviendo. No era aún fe completa, pero sí una grieta en el muro que había construido toda su vida. Una grieta por donde entraba la luz. El anuncio llegó en una mañana fría de jueves. La hermana Angélica informó que Ernesto tendría la oportunidad de hablar frente a sus alumnos y aclarar lo sucedido semanas atrás. La rectora lo advirtió con un tono severo. «Profesor Bárcenas, esta es su última oportunidad, no para defenderse, sino para asumir responsabilidad». Ernesto asintió en silencio. Sabía que no podía seguir escondiéndose tras discursos arrogantes. Había algo en su interior que le pedía con urgencia ser honesto, aunque esa honestidad le costara la permanencia en el colegio. Cuando entró al salón, el ambiente era distinto al de antes. Los alumnos lo miraban con expectación, algunos aún con recelo, otros con abierta hostilidad y unos pocos con una chispa de curiosidad. Sofía estaba ahí, con el rosario colgando de su muñeca. Él se aferró a esa imagen como quien se aferra a un faro en medio de la tormenta. Respiró hondo y comenzó. «Sé que muchos de ustedes me ven como un enemigo. Tienen razón en estar enojados conmigo. Les fallé al creer que podía enseñarles a pensar destruyendo lo que aman». El murmullo recorrió el aula. Era la primera vez que Ernesto admitía una falta de esa magnitud. «Yo confundí la rebeldía con sabiduría», continuó con la voz firme pero cargada de emoción. «Creí que cuestionar significaba atacar, y olvidé que detrás de cada símbolo hay corazones que lo sostienen. Les pido disculpas, de verdad, no solo como profesor, sino como hombre que se equivocó». Un silencio denso cubrió el salón. Javier, el mismo que lo había enfrentado el día de la cruz, levantó la mano. «¿Entonces ahora cree en Dios?». La pregunta lo desarmó. Dudó unos segundos antes de responder. «No sé si creer es la palabra exacta, pero sí sé que ya no puedo seguir burlándome de lo que para ustedes es sagrado. Estoy aprendiendo a escuchar, y a veces escuchar es más importante que tener la razón». Sofía sonrió levemente. Algunos alumnos bajaron la mirada, conmovidos. Otros se cruzaron de brazos, sin estar convencidos, pero nadie pudo negar que algo había cambiado en él. Esa misma tarde, en una reunión improvisada con padres de familia, Ernesto repitió sus disculpas, no con discursos elaborados, sino con sencillez. «Soy profesor de filosofía, no sacerdote. Mi tarea es abrir preguntas, no cerrar caminos. Les prometo que, si continúo aquí, lo haré con respeto». Algunos padres permanecieron inflexibles, exigiendo su despido, pero otros, sorprendidos por su humildad, pidieron que se le diera otra oportunidad. La comunidad quedó dividida, aunque por primera vez había un espacio de diálogo. El padre Octavio se le acercó al terminar la reunión. «No esperaba escuchar esas palabras de usted». «Ni yo esperaba decirlas», admitió Ernesto. «Eso se llama reconciliación, aunque no lo nombre así». Ernesto bajó la cabeza. No estaba listo para hablar de fe, pero sí para reconocer que ya no quería vivir en guerra permanente con el mundo. En las semanas siguientes, su método de enseñanza cambió. Ya no imponía la duda como un arma, sino que la presentaba como una invitación al diálogo. Sus clases se convirtieron en espacios donde los estudiantes podían debatir sin miedo, tanto desde la razón como desde la fe. Sofía fue testigo cercana de esa transformación. Un día, al salir del salón, le dijo: «Ahora sí nos está enseñando a pensar, profe. Antes parecía que solo quería derribarnos». Ernesto sonrió con una mezcla de alivio y gratitud. «Tal vez yo también estoy aprendiendo». Ese reconocimiento público, acompañado de gestos pequeños pero constantes, comenzó a sanar la herida en la comunidad. No todos lo aceptaban aún, pero muchos empezaban a verlo con otros ojos. Esa noche, de regreso en su departamento, se miró al espejo.
por primera vez en años, no se sintió enemigo de todos. No sabía si había encontrado a Dios, pero sí había encontrado algo que nunca había tenido: paz con los demás y consigo mismo. Y esa paz era apenas el inicio de un camino que todavía lo esperaba con pasos más profundos. El semestre avanzaba, pero en Ernesto había una inquietud que no podía apaciguar. Aunque su relación con los alumnos mejoraba y la tensión en el colegio se suavizaba, algo en su interior le pedía dar un paso más. No bastaba con disculparse ni con cambiar su manera de enseñar. Sentía la necesidad de enfrentar el lugar donde miles depositaban su fe sin dudar, ese mismo lugar que él siempre había evitado. Un sábado al amanecer, tomó un camión en dirección a la Basílica de Guadalupe. No avisó a nadie, ni siquiera a Sofía o al padre Octavio. Quería hacerlo en silencio, sin testigos, como una búsqueda personal. El trayecto fue largo, con las calles de la Ciudad de México despertando poco a poco. A través de la ventana veía mercados improvisados, murales coloridos, niños corriendo descalzos y ancianos que se santiguaban al pasar frente a alguna capilla. Cuando el camión se detuvo cerca del Cerro del Tepeyac, Ernesto descendió con el corazón acelerado. Nunca había estado allí. El ambiente lo golpeó de inmediato. Familias enteras caminando juntas, peregrinos descalzos, vendedores ofreciendo veladoras, imágenes de la Virgen y estampitas. El aire estaba impregnado de copal y flores. Subió los escalones hacia el atrio con paso lento. Cada mirada, cada gesto de devoción a su alrededor lo confrontaba. Recordó las veces que había criticado esos actos, llamándolos supersticiones. Pero ahora, ver a una madre de rodillas, avanzando con lágrimas en los ojos, le provocó un nudo en la garganta. Dentro de la basílica, el silencio reverente contrastaba con el bullicio exterior. Ernesto se sentó en una de las bancas traseras. No tenía un plan, ni palabras preparadas, simplemente observó el manto con la imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeado de luces doradas, y dejó que el tiempo pasara. Un anciano a su lado murmuraba una oración. Una niña pequeña encendía una veladora junto a su abuela. Cada gesto lo conmovía más de lo que esperaba. Cerró los ojos y por primera vez en su vida adulta no intentó cuestionar. No pidió nada, no exigió pruebas, solo guardó silencio, como si ese silencio fuera en sí mismo una oración. Después de un rato, una anciana de cabello blanco y mirada serena se le acercó. Llevaba un rebozo azul y un bastón de madera. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó con voz dulce. Ernesto sonrió débilmente. «No lo sé. Vine porque sentí que tenía que estar aquí». La mujer lo miró con ternura. «Jesús nunca dejó de caminar contigo, aunque tú no lo vieras». Aquellas palabras lo atravesaron. La anciana le acarició el hombro y se alejó sin esperar respuesta. Ernesto se quedó inmóvil, con los ojos húmedos, sintiendo que aquel encuentro había sido más que una casualidad. Se levantó y caminó hacia una de las capillas laterales. Allí, de rodillas, un joven rezaba en silencio. Ernesto lo observó incapaz de moverse. Finalmente, se arrodilló también, no como un creyente que repite oraciones, sino como alguien que reconoce su fragilidad. «No sé cómo hablar contigo», susurró en voz baja, dirigiéndose a un Dios que apenas empezaba a reconocer. «No sé si merezco hacerlo, pero si de verdad siempre estuviste conmigo, gracias». No hubo voces, ni visiones, ni milagros, solo un alivio profundo que descendió sobre él como un manto invisible. Al salir de la basílica, el aire fresco le pareció distinto, como si respirara por primera vez. De regreso en el camión, se sorprendió tarareando sin querer una de las canciones que había escuchado dentro. No entendía del todo lo que había vivido, pero sí sabía que ya no podía regresar al hombre que era antes. Algo en su interior había comenzado a sanar. Esa noche, en su departamento, colocó el rosario de Sofía sobre la mesa y lo observó bajo la tenue luz de la lámpara. Sonrió con suavidad y pensó: «Tal vez no estoy tan lejos como creía». El regreso de Ernesto al colegio después de su visita al santuario fue distinto.
Caminaba con pasos más tranquilos, como si cada rincón del San Ramón ya no lo intimidara ni lo irritara. Los alumnos lo notaron. Sus clases no perdieron la intensidad intelectual, pero ahora estaban impregnadas de una serenidad nueva. Ya no buscaba ridiculizar ni imponerse. Presentaba las ideas de los filósofos, pero las acompañaba con ejemplos cotidianos que invitaban a la reflexión sin herir. En lugar de lanzar preguntas cargadas de ironía, decía con voz calmada: ¿cómo creen que este pensamiento se relaciona con lo que ustedes viven cada día? Los estudiantes, sorprendidos por su tono, comenzaron a participar más. Javier, que antes lo veía como enemigo, levantaba la mano con menos rabia y más interés. Sofía, por su parte, disfrutaba de aquel nuevo espacio de diálogo donde la fe y la razón podían encontrarse sin chocar violentamente. Con el tiempo, Ernesto empezó a ser visto no como un provocador, sino como un mentor exigente, alguien que los desafiaba sin destruir sus convicciones. Ese cambio fortaleció su relación con los alumnos. Una mañana, mientras ordenaba su escritorio, sacó de su maletín una pequeña caja de madera. De ella extrajo una cruz nueva, sencilla, hecha de roble claro. La colocó sobre la mesa sin decir nada. Los alumnos lo notaron de inmediato. Javier susurró sorprendido: «Profe, ¿qué significa eso?». Ernesto respondió con calma: «Que he aprendido a respetar lo que antes no entendía». El gesto provocó un silencio respetuoso. Nadie se atrevió a burlarse. Para muchos, aquella simple cruz era una señal de reconciliación más poderosa que cualquier discurso. Fuera del aula, el cambio también era evidente. Ernesto se mostraba más cercano con sus colegas, saludaba con cortesía, escuchaba sin interrumpir e incluso compartía café en la sala de profesores. La hermana Angélica, siempre rígida, lo observaba de lejos. Una tarde se le acercó y, con tono menos severo de lo habitual, comentó: «Profesor Bárcenas, veo que su manera de enseñar ha cambiado». «He comprendido que la rebeldía no siempre es sinónimo de libertad», contestó él. «A veces, la verdadera libertad es aprender a escuchar». La rectora asintió levemente, sin añadir más, pero en sus ojos se percibía un respeto que antes no existía. En su vida personal, Ernesto también comenzó a transformar rutinas. Ya no llenaba sus noches con cigarrillos y whisky. Ahora dedicaba tiempo a leer, no solo filosofía, sino también los evangelios que antes despreciaba. A menudo sostenía el rosario que Sofía le había regalado, no como un amuleto, sino como un recordatorio de su propio camino. Un sábado visitó a su hermana Leticia en Guadalajara. La tensión inicial fue evidente. Ella aún lo miraba con recelo por lo ocurrido en el colegio. «¿Vienes a justificar lo que hiciste?», preguntó en tono defensivo. Ernesto negó con la cabeza. «No. Vengo a pedir perdón por haberte hecho cargar con la vergüenza de mis actos. Estoy cambiando, Leti. No sé a dónde me llevará, pero estoy cambiando». Sus palabras la conmovieron. No lo abrazó de inmediato, pero su mirada se suavizó. Fue un primer paso hacia la reconciliación con su familia. De regreso en la Ciudad de México, Ernesto empezó a notar que las dudas que antes lo atormentaban no habían desaparecido, pero ya no lo consumían. Aprendía a convivir con ellas, a verlas como parte de un proceso en lugar de una condena. Una noche, mirando por la ventana de su departamento, se sorprendió a sí mismo agradeciendo en silencio. No formuló una oración formal, pero su corazón murmuraba: «Gracias por no haberme dejado solo». El hombre que alguna vez quemó una cruz para demostrar que la fe era solo un símbolo, ahora había colocado una nueva en su escritorio como un acto de humildad. Y aunque no se proclamaba creyente en voz alta, sus gestos hablaban por él. Algo dentro de Ernesto había comenzado a florecer. El cambio interior que Ernesto estaba viviendo lo había acercado a sus alumnos, a sus colegas y hasta a su hermana. Pero quedaba una sombra que seguía oscureciendo su corazón: la relación rota con su padre, don Rigoberto, aquel hombre duro que le había enseñado la religión como castigo, seguía siendo un peso en su memoria.
Aunque hacía años que no hablaban, cada vez que Ernesto pensaba en él, sentía una mezcla de rabia y dolor. Una noche de domingo, después de preparar un café fuerte, se sentó frente a su escritorio con una hoja en blanco. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero sentía la necesidad de escribirle a su padre. Tal vez no para reconciliarse, sino para sacar de sí mismo todo lo que había cargado en silencio. Comenzó con palabras duras, directas. «Padre, durante años quise gritarte lo mucho que me dolió tu forma de educarme. Usaste la fe como un látigo y convertiste a Dios en un juez cruel que solo servía para asustarme. Por tu culpa, aprendí a odiar lo que otros amaban. Las frases salían rápidas como una herida que por fin sangraba, pero a medida que escribía, algo dentro de él fue suavizándose. Recordó a su madre, las noches en que ella intentaba mediar entre ellos, y la voz de la anciana en la basílica repitiendo, «Jesús nunca dejó de caminar contigo». Entonces la carta cambió de tono. «Hoy entiendo que tú también eras un hombre herido. Quizás hiciste lo que sabías, aunque me lastimaste. No quiero seguir viviendo con rencor. Tal vez nunca podamos hablar cara a cara, pero necesito decirte que te perdono y que, aunque no lo creas, sigo siendo tu hijo». Al terminar, dejó la pluma a un lado y leyó en silencio lo escrito. Sus manos temblaban y una lágrima cayó sobre la hoja. No era debilidad, sino alivio. Por primera vez en décadas, sentía que estaba liberándose de una cadena que lo había atado a la rabia. Se levantó y tomó la pequeña cruz que había puesto sobre su escritorio días atrás. La miró con detenimiento y colocó la carta a su lado. Encendió una vela, como había visto hacer a tantos en la basílica, y la llama iluminó el papel. Después, con un gesto firme pero tranquilo, acercó la hoja al fuego. El papel comenzó a arder lentamente, desprendiendo un olor amargo. Ernesto observó cómo las palabras escritas se convertían en cenizas. No lo hacía por odio ni por venganza, sino como un acto simbólico, soltar lo que había cargado durante tanto tiempo. Mientras la carta se consumía, murmuró en voz baja, «Adiós, padre. Espero que algún día encuentres paz, como yo empiezo a encontrarla». Las cenizas quedaron en el pequeño plato metálico que usaba como cenicero. No las tiró. Las dejó reposar allí, como un recordatorio de que las heridas del pasado no desaparecen, pero pueden transformarse. Esa noche, al acostarse, sintió un descanso diferente. No era solo cansancio físico, sino un alivio profundo. El peso que lo había acompañado toda su vida, el resentimiento que lo había llevado a rebelarse contra todo, parecía haberse disipado. Al día siguiente, en clase, habló con una serenidad que sorprendió a todos. «Hoy quiero que entiendan que la filosofía no está peleada con la fe. Pensar y creer no son enemigos. Lo que realmente nos destruye es el rencor». Sofía lo miró con admiración. Había algo distinto en él, una luz tranquila que nunca había mostrado. Ernesto no se proclamaba convertido, ni buscaba etiquetas, pero sabía que había dado un paso esencial: perdonar a su padre y, con ello, reconciliarse consigo mismo. Por primera vez en años, durmió profundamente, sin sueños turbios ni voces de reproche. Solo un silencio amable que lo envolvía, como si alguien lo acompañara en la oscuridad de su cuarto. El semestre llegaba a su fin. Las aulas del Colegio San Ramón estaban decoradas con carteles de despedida, y el bullicio habitual de los estudiantes se mezclaba con la emoción de las vacaciones próximas. Ernesto, de pie frente a su clase, observaba a aquellos jóvenes que semanas atrás lo miraban con temor o desconfianza. Ahora veía rostros atentos, algunos sonrientes, otros pensativos, pero todos reflejaban algo nuevo: respeto. Respiró hondo antes de hablar. Su voz salió firme, sin el tono desafiante de antes, pero con la claridad de quien ha encontrado un camino. «Hoy quiero despedirme de este semestre con una reflexión. He pasado gran parte de mi vida creyendo que tener la razón era más importante que escuchar. Pensaba que dudar era una forma de demostrar superioridad,
pero ahora entiendo algo distinto. No es malo dudar. Lo malo es dejar de buscar. El aula permanecía en silencio. Javier, que antes lo había enfrentado con rabia, lo miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Sofía, con el rosario aún en la muñeca, sostenía la mirada con orgullo, como si viera frente a ella no solo a un profesor, sino a un hombre que había aprendido a transformarse. La filosofía me enseñó a preguntar, continuó Ernesto, pero ustedes me enseñaron a escuchar. Y si hay algo que quiero que recuerden de este curso, es que la verdad no siempre se impone. A veces se comparte en silencio, con respeto, con amor. Sus palabras calaron hondo. Los estudiantes aplaudieron tímidamente, hasta que poco a poco el aplauso creció, llenando el salón con un eco que parecía sellar una etapa. Al terminar la clase, Sofía se acercó con una sonrisa. «Profe, ¿sabe algo? Usted nos cambió la manera de ver las cosas». Ernesto sonrió conmovido. «Y ustedes cambiaron la mía». Ese día, mientras guardaba sus cosas en el maletín, colocó la cruz de roble cuidadosamente encima de sus libros. Era su manera de recordar que no todo lo aprendido había sido en los textos, sino en las vivencias que lo marcaron en esas paredes. La noticia de su cambio se había extendido por la comunidad. Padres que antes pedían su despido, ahora reconocían que algo había sucedido en él. No todos lo aceptaban, pero muchos entendían que la enseñanza no se mide solo en exámenes, sino en huellas en el corazón. Una tarde, al salir del colegio, el padre Octavio se le acercó con una expresión serena. «Profesor, debo admitir que me equivoqué con usted. Pensé que era un peligro para nuestros alumnos, pero resultó ser una oportunidad». Ernesto estrechó su mano con sinceridad. «Gracias, padre. Nunca imaginé llegar a escuchar eso de usted». «Los caminos de Dios son extraños», respondió el sacerdote, «pero siempre tienen un propósito». En casa, aquella noche, Ernesto encendió una vela y colocó el rosario de Sofía junto a la cruz de su escritorio. No pronunció grandes discursos ni buscó explicaciones filosóficas. Solo cerró los ojos y permitió que un silencio cálido lo envolviera. Con el tiempo, Sofía narraría esta historia a otros estudiantes. «Tuvimos un profesor que un día quemó una cruz en clase, y al final fue esa cruz la que lo transformó». Y esa frase, transmitida de boca en boca, quedaría como testimonio de que incluso los más escépticos pueden encontrar un camino inesperado hacia la paz. Antes de cerrar esta historia que conmovió a tantos, quiero invitarte a reflexionar. Todos llevamos dentro una cruz que arde, un pasado que nos pesa, pero también tenemos la posibilidad de reconciliarnos con nosotros mismos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que inspiran y transforman. Y no olvides hacer clic en el video que aparece ahora en tu pantalla, porque ahí encontrarás otra narración que, estoy seguro, también te dejará sin aliento.